parece súper importante como todo lo que has dicho ahí. Y de pronto como que, o sea, una duda como que me surge, va dirigida como a cuál es la efectividad que tienen como todos esos mecanismos, esos discursos, digamos como de infantilización, como en ese marco de una sociedad adultocéntrica, en el sentido de que pues también surge una preocupación, si bien podemos reconocer muy importantes como esas formas de expresión política, esas resistencias, pues no podemos como dejar de lado que pues también existe como el fenómeno, digamos, como opuesto o contrario, en el sentido de que pues hay personas o jóvenes también que, digamos, como se apropian de esos discursos de infantilización y y eso va dirigido entonces como al tema que es de interés. eh, y pues me gustaría saber como qué lugar consideras como que tiene el concepto de la alienación política para comprender, digamos, ciertas dimensiones de los procesos de socialización y subjetivación política en nuestra sociedad. Pues digamos como si, digamos como para entender esos procesos es un concepto adecuado, tiene como ventajas o desventajas, verlo por ahí como por ese lado. Podríamos asumir que en términos de lo social, todo lo que se mueve en el ámbito cultural son, podríamos llamarlo de esa manera, campos de fuerza y campos de fuerza tensional. Y campos de fuerza tensional que pretenden ser hegemónicos. Pero hay una debilidad al momento en esa hegemonía. Y es que quienes la ejercen o ejercemos somos los adultos. Y al ser los adultos somos los que demarcamos los imaginarios. Aunque no, digo, instauramos como dominación hegemónica. Y usted utiliza una palabra pertinente. Pero hay resistencias que son justamente los imaginarios sociales individuales que, a decir de Castoriadis, va a ayudar a crear la imaginación creadora, es decir, la novedad. Entonces, entre esa hegemonía de los adultos y la novedad del imaginario social, va a aparecer esa tensión por tratar de crear unos mundos y unas maneras distintas de expresión. Pero, digamos que de entrada, si lo colocáramos en esos términos, en el juego van perdiendo los jóvenes o van perdiendo las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque ya hay instaurada una matriz hegemónica cultural adultocéntrica en nuestra cultura occidental patriarcal predominantemente, aún con la emergencia que hay de otras alternativas actualmente que pelean contra el patriarcado, pero como el patriarcado ha venido por siglos siendo lo hegemónico, no puede acabar de la noche a la mañana, ni por decreto, ni por voluntarismo de un grupo u otro de los actores sociales. Por lo tanto, se requiere, en el sentido, procesualidad. Si es así, entonces, esos discursos de los adultos, adultocéntricos, que se expresan en lo adultocéntrico y, como se lo dice, en la infantilización, conducen entonces a que se asuma que no es necesario participar socialmente, sino que podemos vivir dependiendo de los otros. Quizá allí entonces el término paternalismo. Y ahí hay que tener cuidado entre cómo uno ayuda a fomentar el paternalismo o la autogestión en el caso de las comunidades, el paternalismo o la autonomía en el caso de los individuos, aunque también es autonomía en el caso de las comunidades. Y si se hace esa posibilidad de trabajar en función de la autonomía, sin que sea una autonomía radical que se vuelva individualismo, sino que vaya en relación con la heteronomía, que nos permita ver que estamos en relación con otros, porque hay un vínculo de autonomía-heteronomía. Para algunos la modernidad ha privilegiado demasiado la autonomía del sujeto, yéndose mucho hacia un elemento del individualismo, mientras que ha dejado de lado la heteronomía, que implica tener en cuenta el punto de vista del otro, coincidir con el otro, negociar con el otro, abrirse a otras perspectivas. Entonces, claro, si yo tengo autonomía, desde mi autonomía tengo la posibilidad de conversar con su autonomía.
para crear allí entonces procesos de heteronomía que se dan de forma dialogada. Si eso llega a ser así, creo entonces es posible reconocer la posibilidad de construir cosas nuevas. Pero lo que nos da hasta el momento la cultura es una perspectiva de política. Y esa perspectiva de política, que la mayoría de las veces es de una política aséptica, en el sentido de incolora, inodora, insípida, no participe, no hable, no diga, hágalo solamente como se tiene establecido, pues lleva a ese elemento que usted acaba de plantear de la alienación. Si entendemos por alienación el extrañamiento que un sujeto tiene de un proceso. Si a nosotros se nos dice no se puede participar en política, la política es negativa, la política es igual a politiquería, pues nosotros no sentimos como propio el elemento de la política ni de lo político. Si al contrario se nos educara en términos de decir la política es el elemento fundamental en toda coexistencia humana y atraviesa todas las sociedades en cualquier momento, por tanto se torna fundamental y todos debemos formarnos desde las diferentes dimensiones necesarias para el debate de lo público, de lo común. Podemos ir haciendo nuestra la política y por lo tanto los procesos de alienación van a irse disminuyendo, por no decir que eventualmente desapareciendo. Pero es claro entonces, me parece a mí, que al momento las perspectivas que se manejan en general, ¿sí?, sobre la política son perspectivas alienadas en cuanto a extrañamiento de la originalidad de lo que puede llegar a entenderse por la política. Pero digo en generalidad porque, pues, si estamos hablando de resistencias, si estamos hablando de emergencias, tenemos que reconocer que también van apareciendo otras maneras aún a contrapelo de la alienación política, de, si se quiere, desalienación política, de otras maneras de hacer política. Y allí, un elemento que usted ha atravesado en 3 preguntas y que yo no he abordado de forma directa, el elemento de la subjetividad en su expresión de subjetividad política. La socialización política, ya hemos dicho, proceso a través de la cual culturalmente se tienen unas perspectivas sobre la política que se nos transmite, nosotros la apropiamos y la reproducimos o producimos para procesos de autopoiesis. Pero la subjetividad es un proceso individual, ¿sí?, parte del sujeto específico, donde yo como sujeto me voy autoconstituyendo en la tensión de fuerzas sociales que se dan, sociales y culturales, que me dicen, usted debe ser, frente a mi perspectiva, donde digo, yo quiero ser. Usted debe ser, respecto a yo quiero ser, genera una tensión. Y en esa tensión yo tengo entonces que pensar lo que me ha sido dado, posicionarme allí para responder, ¿y quién quiero ser yo? ¿Cómo quiero ser yo? Y dar entonces allí la serie de acciones que me permiten confrontar eso dado para ir instaurando la novedad y en alguna forma hacerme a mí mismo, ser yo mismo. Por lo tanto, la subjetividad es un acto de reflexividad que realizo sobre mí mismo para poder llegar, en cuanto que me pongo como objeto de observación, a ver qué puedo llegar a cambiar y proponérmelo para hacerlo, hacer esa andadura del cambio de quién soy yo por otro posible. Porque ahí hay una característica: por más de que yo haya sido socializado en una perspectiva particular, yo no me quedo ahí. A veces aplica el dicho de que árbol que nace torcido no se endereza jamás, para hacernos ver que tenemos que seguir siendo así. Pero ese dicho puede ser válido para los árboles, que no tienen justamente la posibilidad de pensar y de pensarse a sí mismos. Pero nosotros como sujetos tenemos la posibilidad, por más torcidos que nazcamos, de pensarnos y transformarnos para, en ese simbolismo que estamos teniendo, poder llegar a enderezarnos. O al contrario, si somos muy derechos, a torcernos, porque así lo quisimos.
Y torcerse no es en el sentido negativo, sino adquirir otra forma distinta a la que desde el sistema se nos ha establecido. Digo porque en nuestra cultura la palabra torcido va generalmente relacionado con desviación, con lo negativo, lo no parametrizado. Lo cual de alguna forma es cierto. Entonces, la subjetividad permite que yo me haga a mí mismo. Y la subjetividad política entonces implica que yo me pienso en relación con los otros, en el ámbito de la política, para responderme igualmente. ¿Quién soy yo en el ámbito de la sociedad? ¿Quién soy yo en el ámbito de la política para ayudar a construir la sociedad? Por esa vía, entonces me constituyo ya no solamente como un sujeto alienado políticamente, sino como un sujeto político deliberante y participativo desde distintas dimensiones que lo da tanto mi creación individual como la creación colectiva que, como imaginarios, vamos instaurando.